buenos días, familia Vida. Se me llena el corazón de alegría de saber que estás allí escuchando nuestro servicio dominical. Bienvenidos. Recuerda que nos puedes seguir en nuestros canales de Facebook, Instagram o YouTube como Somos Vida Panamá. Sabes, debemos aprender a escuchar a Dios y a entender las obras que Él hace con nosotros. En mi experiencia, soy joven y hasta ahora estoy iniciando, pero reconozco que cada día ha sido maravilloso. He intentado acercarme más a Él, poder escucharlo y aprender de todas sus cosas perfectas y maravillosas. Y por eso quiero incitarte a que tú también lo hagas. Es un momento íntimo entre tú y Él, contándose sus secretos más valiosos. Ahora, ¿estás listo y preparado? ¿Conseguiste tu taza de café y estás sentado en el sillón? ¡Perfecto! Acompáñame a alabar a Dios y a escuchar el mensaje que Él tiene para ti. Iglesia, y este es el tiempo de echar las redes para ser pescadores de hombres y glorificar el nombre de Dios. ¿Por cuál red nos estás mirando? ¿Por cuál red eres un pescador de hombres y glorificas el nombre de Dios? Este es el tiempo de glorificar su nombre. ¡Vamos! Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. ¡Vamos! Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. ¡Vamos! Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, te doy gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Vamos. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Vamos, una más.
estamos glorificando tu santo nombre, Señor. Queremos agradarte, queremos adorarte, darte todo lo mejor de nosotros, Señor. Ahí donde estás, eleva una oración, dile: Señor, yo te quiero agradar. Señor, quiero glorificar tu nombre, Padre. Te estoy agradecido por todo lo que has hecho por mí. Hay mucho que agradecer a nuestro Padre. Y este es el momento, porque estamos unánimes juntos, en un mismo espíritu, dándole las gracias, Señor. Gracias, Padre. Sí, Señor. Anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos tu presencia, Padre. Sí, Señor. Conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Gracias, Señor, por ese amor que nos rescató, porque fuiste el único que abriste el camino, Señor, para darnos libertad, para darnos esa vida eterna prometida, Señor. Gracias, Padre. Queremos adorarte, Señor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón.
que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre, en esta mañana. Gracias, Señor. Muy buenos días, qué alegría me da poder compartir una vez más con ustedes y poder llegar a sus casas a través de este video. Qué bueno, qué bueno. Espero que haya disfrutado estos días de fiestas patrias, descansado, relajado algo, y algunos de ustedes están en la playa viéndonos, qué chévere. Espero que disfruten estos días que quedan. Cuídese, por favor, recuerde que tanto en casa como aquí los queremos, así que cuídense. Y bueno, en esta mañana quiero compartir con ustedes quiero empezar una serie realmente, van a ser 3 mensajes y vamos a estar estudiando. El texto base de esta serie va a ser Marcos capítulo 12 y en un momento vamos a leerlo, pero me gustaría mucho introducir el tema. Hoy vamos a hacer una introducción al tema y las próximas 2 semanas vamos a desarrollar las 2 partes principales de esta serie. Pero quiero introducirlos con una historia de un hombre muy interesante llamado John Wesley. Miren, si el cristianismo en América pudiera tener un abuelito o un padre, en gran parte se lo debemos a este caballero John Wesley, que vivió en el siglo XVIII, el siglo XVIII, y fue un hombre extraordinario. John Wesley nació en 1703, esa es la fecha de su nacimiento, y era el 15º hijo de una familia de 19 hijos. Yo no me pregunte cómo se hace eso. Pero su papá, Samuel, y su mamá Susana tuvieron 19 hijos. John Wesley era el número 15. Y su madre se dedicó a educarlo. Su papá era un sacerdote, era un clero, alguien del clero.
y le inculcaron en el temor de Dios desde bien temprano en su vida, al punto de que en 1728, cuando él tenía alrededor de 25 años, después de cubrir a su papá varias veces, o por lo menos en 2 ocasiones, es ordenado ministro de la Iglesia de Inglaterra, o lo que hoy nosotros conocemos como los anglicanos, ¿verdad? Y en el año siguiente fue y trabajó en la Universidad de Oxford y fundó un grupo que se fue conocido como el Club de la Santidad, imagínense. Este hombre, John Wesley, se reunía con este grupo de hombres a orar, a estudiar el griego del Nuevo Testamento y a ejercitarse en asuntos de la vida espiritual. Él tomaba cada día, dice el relato de su biografía, cada día 1 hora para orar y reflexionar. Tomaba también la Santa Cena o la Cena del Señor 1 vez a la semana. Ayunaba 2 veces a la semana. Visitaba cárceles, asistía a los pobres, visitaba a los enfermos. Hacía todo eso para comportarse como un cristiano. Recuerde, ya era un sacerdote ordenado. Pero en el año de 1735, cuando estaba camino en un barco a América, en un proyecto misionero para hablarle a unos indígenas norteamericanos, él tuvo ese tiempo de viaje, una conversación y una comunión con una familia, con creyentes, unos creyentes alemanes. Y mientras él estuvo hablando con ellos y conversando con ellos, comenzó causó algo en él, que lo llevó a meditar, y mucho tiempo después, cuando él hace su biografía, escribe algo que yo quiero que usted, por favor, note, lea esto, lo que dice miren lo que dijo Wesley. Dijo: yo iba camino a América, fui a América para convertir a los indios, pero ¿quién me convertirá? Este hombre que estaba en un viaje misionero, que había sido ordenado hace aproximadamente unos 6, 7 años, estaba camino a servir a Dios. Había plantado ese movimiento en la universidad, había hecho muchas cosas, pero conversando con unos cristianos alemanes, se dio cuenta de que había algo que a él le faltaba. De hecho, él siguió hablando, dice, en esa misión experimentó y fue enseñado de que realmente, a través de una serie de conversaciones con ellos, Wesley llegó, dice en sus propias palabras, a claramente estar convencido de su incredulidad y que él quería esa fe que realmente salva. Ahora bien, yo creo que usted me está prestando atención. No estamos hablando de un ateo, no estamos hablando de alguien ni siquiera lejano a la iglesia. Estábamos hablando de un pastor que estaba sirviendo en la iglesia, ya tenía años de estar sirviendo, estaba en un viaje misionero. Ese viaje lo llevó a realizar a sí mismo su condición espiritual. Y él, en 1735, llega a la conclusión de que había incredulidad en su corazón y que necesitaba esa fe. Algo siguió sucediendo en la vida de Wesley, porque del año 35 hasta el 38, 3 años estuvo ese proceso de autoevaluación y de conversaciones con estos otros cristianos que habían impactado su vida, hasta que en el año 38 ya tenía 10 años de haber sido ordenado como ministro. Pasó algo que nunca más olvidaría. Wesley abrió su Biblia y dice que de manera fortuita o así al azar cayó su Biblia en, miren, eso no es algo que yo le recomiendo a nadie, pero Dios, cuando un hombre está buscando de Dios, sucede algo, o una mujer, y dice que
abrió su Biblia de manera así, al azar, y sus ojos se cayeron sobre el verso de Marcos capítulo 12, verso 34, y ahora vamos a leer ese relato que dice: no estás muy lejos del reino de los cielos. Y dice que en ese momento esas palabras le aseguraron de que ese deseo que él tenía de encontrar esa fe genuina que salva, él la iba a alcanzar, y dice que su corazón se calentó. Yo quiero que vayamos a ese texto un momentito y vamos a hablar un poco acerca de este encuentro que tuvo un escriba fariseo. Vamos a hablar un poquito quién eran los escribas y eso en un momento, pero este religioso que se encuentra con Jesús, ese relato de ese encuentro nos ayudará a entender también lo mismo porque hay mucho parecido entre el relato biográfico de Wesley con este hombre que se encuentra con Jesús. Y quiero invitarte a que por favor abras un momento tu Biblia en Marcos capítulo 12, del verso 28 al 34. Ese es el texto que vamos a usar durante las próximas semanas. Y quiero realmente que tomemos un momento y leamos con detenimiento este texto. Dice el verso 28 de Marcos capítulo 12. Dice: uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús le había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Déjeme por favor introducir un momento. Los saduceos, otro grupo de los religiosos y los que gobernaban realmente en ese tiempo, habían estado avasallando, tratando de encontrar a Jesús en alguna falta teológica, doctrinal. Y Jesús, de hecho, estos sabios e entendidos de la ley y de la religión judía estaban haciéndole preguntas, y Jesús responde de manera magistral esas preguntas. Interesantemente le hablaron acerca de la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos física, y Jesús les responde con el mismo texto de Éxodo y de la ley. Le responde, le regresa la cachetada y los deja en vergüenza. Este otro que ahora viene y entra en escena en el verso 28 era de la otra secta o del otro grupo contrario a los saduceos. Aunque ambos se habían puesto de acuerdo para ir en contra de Jesús, este hombre que era un fariseo, dice en el relato paralelo de Mateo, nos dice que era un fariseo, y nos dice que también se acercó con cierto grado para poner a prueba al Señor. No lo hizo inicialmente no lo hizo con una buena intención, pero le impresionó la forma en que Jesús había contestado a los saduceos. Y le hace esta pregunta: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Verso 29, por favor vaya conmigo al texto. Dice el verso 29: el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Verso 30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, verso 31, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Jesús responde a la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Usted se preguntará, pero ¿por qué le pregunta esto el escriba para tentar a Jesús? Y es que los escribas, que eran lo que hoy podríamos decir abogados, ¿okay? Lo que para nosotros hoy en día es un abogado, un doctor del derecho, eran los estudiosos de la ley que se encargaban de no solamente explicarla, sino aplicarla. Y si alguien tenía alguna duda o algún conflicto, algún pleito, el escriba tenía la autoridad y tenía la autoridad de la sociedad para ser alguien que podía servir de juez y llegar a un punto de resolución. Así que los escribas eran personas que tenían un alto conocimiento, un completo, bastante amplio de la ley, del Torá, de la ley hebrea. Y
además de ser escriba, este era fariseo, un hombre que algo que caracterizaba a los fariseos y muchos de nosotros, porque la Biblia realmente, el Nuevo Testamento no les da mucha buena publicidad, pero y es cierto, había mucha hipocresía. Podemos leer un texto como Mateo 23 donde el Señor Jesús les da hasta debajo de la lengua, dice un dicho, a los fariseos y a los saduceos y a los escribas. Sin embargo, los fariseos no eran necesariamente una secta o una sección de la religión hebrea o judía mala. De hecho, eran muy celosos y gracias a ellos, se cree que el fariseísmo surge del mismo Esdras hace 400 años antes, cuando forma la gran sinagoga, un concilio de eruditos y de sabios. Forjaron y preservaron la religión durante 400 años después del cautiverio. Así que, y al final de cuentas eran personas que tenían un celo sincero por la palabra de Dios. El orgullo los había dañado, pero vemos el mismo apóstol Pablo y vemos como también a Gamaliel y otros en el transcurso de la Biblia vemos que eran fariseos y cómo a pesar de que estaban actuando de una manera hostil, por lo menos su interés o su intención inicialmente no era necesariamente mala. Este fariseo, que era un hombre entonces muy celoso de cumplir la ley, eso era su característica primaria, además siendo escriba, le hace esta pregunta porque al final era una forma entre ellos, estaban constantemente buscando una forma era como un ejercicio entre ellos de cuál de todos los mandamientos era el más importante. Según los escribas, habían determinado que habían 613 preceptos en la Biblia. De hecho, 365 eran negativos, uno para cada día del año, y 248 positivos. Y uno de los ejercicios más favoritos de ellos era discutir cuál de estos decretos o mandamientos era el más importante. La respuesta de Jesús lo asombra. Porque aunque Jesús responde citando ama a Dios y ama a tu prójimo, dos textos, uno en Deuteronomio capítulo 6, uno de los versos o quizás el verso más conocido de un judío religioso, un piadoso judío no solo del primer siglo, aún del día de hoy, un judío piadoso en ese tiempo y ahora también usan unas pequeñas cajitas de madera para orar y o para ponerlas en las entradas de las puertas. Eso se llama filacterias. También hay unas cintas de cuero que se ponen alrededor de las manos. Esa es una costumbre que empezó en ese tiempo. Y las filacterias, la cajita esa que se ponen en la frente, o las cajitas esas que ponen en la entrada de la puerta, tiene 4 versículos. Y uno de ellos es Deuteronomio capítulo 6, verso 5, y es el Shema, o oye Israel, porque Shema es la palabra hebrea que empieza oye, y dice el Señor uno es, y a Él amarás con todo tu corazón, con toda tu alma. Al final es con todo nuestro ser debemos amar a Dios. Era un verso que se repetía continuamente y piadosamente lo llevaban en sus filacterias los más radicales, como este escriba y como los fariseos. Así que la respuesta de Jesús al citar Deuteronomio capítulo 6 no fue algo necesariamente que por esa razón solamente asombrara. Citar o Levítico, el otro texto es Levítico 19, 18, donde dice ama a tu prójimo como a ti mismo, tampoco era algo que debió haber asombrado a este escriba. Lo que asombró al escriba es que Jesús utiliza por primera vez, ningún rabino antes había usado ambos versos de manera juntas, o había asociado o unido ambos versos. ¿Por qué? Lo asombroso de la respuesta de Jesús
es que Jesús hizo el amor la cosa más importante de la vida. Miren qué interesante. Jesús dijo, la cosa más importante que uno debe hacer es amar. Amar a Dios y amar a tu prójimo. La forma en que Jesús lo expresó fue lo que asombró extraordinariamente a este escriba. De hecho, la Biblia dice en Romanos capítulo 13, y esa respuesta de Jesús se convertiría en algo que lo vamos a ver recurrente. Lo usa Juan, lo usa Pablo, lo usa Santiago, lo usa en varios lugares. Vemos que en el Nuevo Testamento se hace esa unión entre amar a Dios y amar a tu prójimo. De hecho, quisiera que leyéramos un momento en Romanos capítulo 13. Dice, no tengan deudas, versos del 8 al 10 quiero que leamos. Dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Vemos cómo el apóstol Pablo utiliza también la misma idea de amar a Dios y al prójimo. Ambos textos eran muy conocidos, tanto el de Deuteronomio como el de Levítico, eran muy conocidos por cualquier judío piadoso. Pero ya les dije, esta era la primera vez que cualquier rabino tomaba ambos versículos de las Escrituras y los ponían juntos. De esa respuesta doble de Jesús mostró que el amor a Dios, por favor, esto es importante, el amor a Dios y el amor por tu prójimo no se pueden separar. No hay tal cosa como amar a Dios y odiar a mi hermano. No hay tal cosa como amar a los demás y odiar o ignorar a Dios. Las dos cosas van unidas. Eso es lo que Jesús le enseñó y lo que le voló la cabeza a este escriba. ¿Por qué? Porque Jesús nos muestra tanto que el verso de Levítico de ama a tu prójimo como el de Deuteronomio de ama a Dios con todo tu ser, le muestra que el amor a nuestro vecino, el amor a nuestro prójimo es el resultado natural, lógico del amor a Dios. Una y otra van de la mano. Estos dos mandamientos se pertenecen el uno al otro y no pueden ser separados. No existe tal cosa como amo a Dios y le doy puñete a mi vecino. No existe tal cosa como amo a Dios e ignoro la necesidad del que tengo al lado. No existe tal cosa como amo a todo el mundo. Y miren, hoy en día hay gente que está preocupada por las ballenas en no sé dónde, o por los perritos, o por los árboles. Y es cierto, hay que cuidar la naturaleza. Estoy completamente de acuerdo. Pero hay personas que creen que por si amamos a los demás, entonces estamos cumpliendo con Dios. Equivocado también. Debemos amar a Dios y debemos amar a los demás. Y no hay tal cosa como un mandamiento que esté separado. Qué poderosa enseñanza fue esta. Hay una simetría en nuestra devoción a Dios. Hay que amar a Dios y amar a la gente. Eso no se puede dividir. La forma en que Jesús lo dijo nunca se había expresado tan bien, ni tan bíblicamente como ahora. Y es más, yo creo que fue brillante, que fue perfecto. Verdaderamente la expresión de Jesús estaba abarcando toda la ley, pero también al mismo tiempo su vida era una evidencia de que eso era realmente lo único que importaba. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Miren, la próxima semana yo quisiera desarrollar la idea de qué significa amar a Dios. Y dentro de 2 semanas quiero desarrollar la idea de amar a tu prójimo. Usando este texto y partiendo de aquí vamos a ver qué es lo que realmente significa amar a Dios y qué realmente significa amar a tu prójimo. Porque Jesús dijo, esta es la
esencia de todo lo que Dios espera de nosotros. Una de las tareas o una de las cosas que era muy común en ese tiempo, que se le pedía a los rabinos que dieran en una frase la suma de toda la ley. Era como una competencia, y de hecho vemos famosos en la historia, se ven famosos rabinos dando como cápsulas de en esto se resume todo, en esto se resume todo. Bueno, aquí no es un rabino, aquí es el que escribió el libro, es el que te está dando el resumen. Y él dijo, ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En la idea original es que ambos son igual de importantes. No estoy diciendo que amar a Dios no es, al final ese es el fin último de todo, pero no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Esa es una pregunta que vamos a responder y hay una famosa parábola, lo vamos a ver dentro de 2 semanas. Pero yo quiero invitarte a que recuerdes, esta respuesta de Jesús es el centro. Usted me ha escuchado decir esto ya varias semanas. Esta iglesia existe para aquellos que están lejos se acerquen a Dios y para que los que creemos que estamos cerca nos parezcamos más a Él. Bueno, Wesley, si usted escuchó bien la introducción, fue un hombre que creía que estaba cerca de Dios. De hecho, no solamente creía que estaba cerca de Dios, estaba ayudando a otros a acercarse. Sin embargo, después de un autoexamen muy minucioso en ese barco camino a América, se dio cuenta de que su fe no era tal como la que él creía. Que su fe no era tal. Y miren lo que sucede aquí. Cuando Jesús da esta respuesta, el maestro, el escriba que había hecho la pregunta, se asombra. Verso 32, por favor, vaya conmigo al verso 32 del capítulo 12. Aquí está el escriba respondiendo. Dice, bien dicho, maestro. Note que este hombre versado en la palabra, versado en la ley, le voló la cabeza la respuesta de Jesús. No pudo contenerse ante el poder de la palabra, hablando la palabra. Y cuando lo dice, bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de Él. Y que debemos amarlo con todo el corazón. Verso 33, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Este sacerdote, este hombre, este escriba, este fariseo, estaba asombradísimo por la respuesta y estaba reconociendo que esa respuesta tenía mayor importancia, que esto era aún más importante que todos los sacrificios y que todas las ofrendas y que todas las cosas que se hacían en el templo. Que más que cualquier otra cosa, lo que Dios quería era que lo amáramos a Él, pero que amáramos también a nuestros semejantes. Ese es el centro. Ahora bien, cuando Jesús escucha la respuesta de este hombre, le dice algo interesantísimo, que es lo que hoy yo quiero, en estos minutos que faltan, quiero resaltar. Verso 34. ¿Ok? Recuerden, Jesús acaba de escuchar a este hombre decirle, realmente esto es lo que importa. Cuando Jesús escucha la respuesta de este hombre, dice, versículo 34, cuando Jesús vio que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. A mí esa respuesta me voló la cabeza, fue algo que me hizo boom. Escuche, Jesús no está hablando con un ateo, no está hablando con alguien que no conoce la Escritura. Jesús está hablando con un escriba, un doctor de la ley, alguien que no solamente la conoce, sino que vienen a Él para que la explique y para que le dé sentido y lo aplique a algún problema de la vida real. Era un fariseo, un hombre altamente celoso de la palabra. Un hombre que conocía porciones gigantescas desde muy joven de la Escritura, porque parte de su educación requería que memorizaran grandes secciones
del Pentateuco. Sin embargo, aún con todo ese conocimiento y con toda esa experiencia y con todo ese estar inmerso en la religión, el hombre había entendido de que Dios quería más que normas y cumplir con normas y procedimientos y ritos. Dios quería que lo amáramos y que amáramos a nuestros semejantes. Cuando Jesús se da cuenta que este hombre responde bien, Jesús le dice algo: tú estás cerca del reino de los cielos. Yo tengo la fecha que escribí esto. En el 2008 yo escribí algo sobre este verso, que cuando lo leí hace poco me asombré, porque escribí hace más de 10 años esto. Este era un hombre que estaba sincero, pero que estaba atrapado en la religiosidad. No había todavía conocido, no había entendido completamente el evangelio, pero estaba buscando. De hecho, la respuesta de Jesús: no estás lejos del reino de Dios, realmente fue un cumplido. Jesús estaba diciéndole que vio en él que era capaz de pensar por sí mismo, que no solamente estaba siguiendo la política de su secta religiosa, sino que era un hombre que estaba pensando, que entendió que la ley era más que un sistema de ritos. No es venir a la iglesia y cantar y el domingo estar ahí. Y él entendió que la fe y una relación con Dios es mucho más que una cantidad de requisitos y de actividades. Y por eso Jesús creo que le dio un cumplido. Le dijo, de hecho lo felicitó, lo entiendo así, porque por la forma que estás pensando no estás muy lejos del reino de Dios. Y esto me da a entender, hay personas que están cerca del reino de Dios y hay otros que están lejos. Este hombre había entendido algo. Y cuando yo estaba leyendo esto, más que pensar en ti, me hice esta pregunta: ¿yo estoy cerca o estoy dentro? Porque aunque fue un cumplido, también es una advertencia. Porque no es lo mismo estar en el reino que estar cerca del reino. ¿Ha escuchado la expresión que dice a la puerta del horno se quema el pan? O que uno se ahoga en la orilla. Bueno, es que, ¿saben por qué se ahoga uno en la orilla? Porque no ha llegado todavía a tierra firme. Y aquí también hay una advertencia. Aunque estaba cerca, todavía estaba separado. No estaba ahí. Es posible estar a una pulgada del cielo y todavía no llegar. Y aquí hay algo bien importante que debemos reflexionar. ¿Cómo es nuestro cristianismo? Yo estaba escuchando a un maestro excelente llamado Greg Ogden. Me impresiona este hombre, este caballero, hablando acerca del discipulado. Y él decía, la iglesia, la crisis de la iglesia, el centro de la crisis de la iglesia, decía el profesor, el doctor Ogden, decía, el centro de la crisis de la iglesia es una crisis de producto. Cuando él dijo producto, yo estudié algo de industrial, y para mí eso hizo tanto, me asocia tantas cosas en mi cabeza. Porque cuando uno está estudiando producción de algún bien, cualquier fábrica se puede diseñar de una manera, de forma esquemática, como entrada, una caja donde se da el proceso y una salida. La entrada es materia prima, la salida es el producto terminado y esa caja es la producción, la transformación. Y decía el doctor Ogden, el problema que tenemos es de productos terminados. Ahora bien, si hay un problema en el producto terminado, debemos comenzar a preguntar, ¿la materia prima es la correcta o es el proceso cuando buscamos o en la materia prima o en el proceso porque tenemos un resultado que no esperamos? Y la materia prima, todos estamos dañados, así que no es un problema de materia prima, es un problema de proceso.
Y Ogden decía, tenemos un problema en el proceso. Y yo soy alguien que he determinado, miren, esta iglesia no es perfecta. Mientras yo sea el pastor, nunca será perfecta. Se los garantizo. Pero aunque sé que mi meta no puede ser que sea perfecta esta iglesia, yo sí me he propuesto con todo mi corazón, y el Señor sabe cuánto he orado por esto, para que nuestra iglesia sí sea efectiva, para que nosotros podamos ser una iglesia que funciona. Y una iglesia que funciona es una iglesia que el producto que resulta de ella es alguien que ama a Dios y ama a sus semejantes. Pero la primera responsabilidad de todo líder, la primera responsabilidad de todo pastor es poder tener un concepto claro y real de la situación. Y yo he estado meditando y con mi corazón hoy hablo de cuán profundo es el anhelo de mi corazón para que nosotros seamos cristianos, no como Wesley, que por 10 años fue pastor, imagínense, y todavía él decía, yo no soy un creyente. 10 años sirviendo a Dios a tiempo completo. Cristiano al 35 años de su vida. Nació en un hogar cristiano y al 35º año de su vida, ese hombre realizó que había nacido de nuevo. Y yo quiero hacerte una pregunta y te lo digo con amor. Pregúntate, ¿estoy cerca del reino de los cielos o estoy en el reino de los cielos? Pero esa pregunta, antes de llegar a una conclusión rápida, no la respondas en base a cuánto has hecho por la iglesia o cuánto haces por tu propia vida espiritual. De veras necesitamos tener medidores diferentes, índices diferentes. Porque si medimos lo que no es correcto, tendremos resultados incorrectos. Necesitamos medir lo correcto. Y aquí está la esencia de este mensaje. Jesús dijo, el centro es amar a Dios y amar a tu semejante. Y tal cosa no hay forma de separarlo. Y yo quiero la próxima semana hablar acerca de ese amor a Dios y dentro de 2 semanas hablar acerca del amor a los demás. Hemos estado hablando de eso durante varias semanas ya. Pero quisiera hacerte esa pregunta. ¿Cuán cerca estás del reino de los cielos? Wesley era un maestro de la disciplina externa. Ayunaba 2 veces a la semana, oraba todos los días 1 hora, visitaba presos, hospitales, hacía un montón de cosas antes de ser cristiano siquiera. Sin embargo, como explicó más tarde, después de enfrentarse a la muerte en una enfermedad que le dio, su ejercicio religioso le dio poco consuelo y ninguna seguridad de que Dios lo había aceptado. ¿Saben? Tenemos que preguntarnos a nosotros, ¿seré yo uno como este Wesley o como ese religioso que se acercó a Jesús creyendo que tenía resuelto ya las preguntas? Creyendo de que estaba él completamente, cuando la verdad es que simplemente estaba cerca. La buena noticia es que Jesús no lo condenó. Jesús lo retó, de hecho. Jesús le dijo, hey, ánimo, vas bien, te estás acercando. Lastimosamente no sabemos cómo terminó la historia de este escriba. Dice el relato bíblico al final que más después de eso ninguna pregunta le hicieron. Quizás sí llegó a entrar. Hay momentos en la vida que solamente un paso hace la diferencia. Cuando un hombre o una mujer se para en la entrada de un avión, yo no sé si le ha pasado, yo sí me ha pasado esto. Cuando voy a subir al avión, usted sabe, está uno en la manga del avión que está pegado a la puerta del avión. Y yo sé que estoy caminando sobre un puente, pero hay una puerta del avión donde uno, cuando entra ahí, uno dice, hey, ya voy para arriba, nos vamos. Antes de entrar ahí, no sé, hay una sensación de si doy otro paso más, ya cambié mi destino. ¿Saben? Hay algunos de ustedes que están ahí en
en ese umbral, te quiero animar a que lo des. Da ese paso. Dios tiene algo bueno para nosotros. La voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Dios tiene algo para ti y para mí, pero requiere de nosotros mucho más que sacrificios, mucho más que venir a un lugar o a ofrendar, o cantar, o a un leer, o a un ayunar, o a un visitar enfermos. Todas esas cosas son buenas, son necesarias, son importantes, pero Dios quiere que le amemos y que amemos a nuestros semejantes. Vivimos un mundo muy centrado en sí mismo, de eso hablábamos hace poco. Quiero invitarte a que medites bien en la respuesta de Jesús a este hombre. Las convicciones sobre las que uno no actúa se muere. Las verdades que no se siguen se pierden, se desvanecen. Cuando uno se demora, cuando uno se acostumbra a dejar cosas, se vuelve un hábito y de repente podemos estar más lejos que cerca. Yo quiero retarte hoy a que volvamos a trabajar en lo que importa, y es amar a Dios y amar a nuestros semejantes. Cierra tus ojos un momento ahí donde estás y oramos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, yo ruego que tu Espíritu Santo hable al corazón de mis queridos hermanos. Yo mismo, al estar al frente de este texto, me preguntaba si me parezco a Wesley, si estoy yo creyendo que resolví el problema ya y me creo algo. Señor, ayúdanos a que podamos medir lo que tú mides, porque no es el aplauso, no es el reconocimiento, no es la aprobación de nadie aquí en la tierra. Es tu aprobación, es tu reconocimiento, es tu aplauso el único que importa. Señor, ayúdanos a vivir, como decía alguien, para la audiencia de uno, de ti, Señor. A no equivocarnos, engañándonos a nosotros mismos. Ayúdanos a cumplir en esencia toda la ley de la Escritura. Ama al Señor y ama a tu prójimo. Señor, ayúdanos. Sin ti no lo podemos lograr. Gracias por tu preciosa presencia en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Se cerrará, tengo un libro
que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Gracias, Señor, porque tu gran amor nos ha rescatado, Padre, nos ha limpiado, nos ha bendecido, nos ha guiado, Señor. Gracias por ese amor inmensurable, Padre. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Gracias, María Alejandra, por esa preciosa canto. Y gracias a cada uno de ustedes por abrir sus casas como todos los fines de semana lo hacen para dejarnos compartir y recibir juntos de la palabra de Dios y de lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, antes de orar para terminar, quiero hacer un pequeño anuncio. Hemos estado durante algunas semanas anunciando la apertura de la iglesia ahora el próximo 14 de noviembre. Pero ustedes saben que este es un tiempo en donde realmente todo está cambiando muy rápido, y he estado meditando mucho y consultando con varias personas de la comunidad de la iglesia, y la verdad que he decidido vamos a posponer la apertura física, o sea, venir y participar físicamente de la iglesia. Y la razón principal, única básicamente, es porque queremos cuidar a nuestra congregación. Y como ustedes saben, nuestro local tiene un poquito más de 200 sillas. Son aproximadamente 40 personas, 45 personas las que podrían participar siguiendo las normas del Ministerio de Salud. Es un grupo muy pequeño. La mayoría seguirá viéndolo a través de este medio, a través de YouTube o a través de Facebook. Así que hemos tomado la decisión de posponer eso. Vemos lo que está sucediendo en otras partes del mundo y cómo se está incrementando una segunda ola. No queremos que nuestra iglesia sea un lugar de contagio, de propagación. Así que esa es la decisión que hemos tomado, y creo que Dios nos va a seguir apoyando en lo que estamos haciendo. En concreto, eso significa que todas las cosas que tienen que ver con nuestra iglesia siguen en línea al 100%. Como ustedes saben, tenemos actividades lunes, miércoles, viernes, grupos pequeños, grupos de jóvenes, grupos de mujeres, grupos de hombres, y nuestras reuniones dominicales, los grupos de niños. Todas las cosas que están funcionando hasta el momento virtualmente van a continuar así hasta que cambie esto a favor o para mayor seguridad. Gracias por su comprensión y disculpen que hayamos tenido que cambiar de opinión en esto, pero creo que es lo mejor y por el bien de toda nuestra comunidad. Gracias también porque a través de tus ofrendas y de tus diezmos y de tu colaboración podemos seguir manteniéndonos en contacto, podemos seguir manteniendo la iglesia funcionando. Y el Señor, ruego que el Señor bendiga
a cada uno de ustedes en sus trabajos. Sabemos que son tiempos difíciles, pero Dios no está en crisis, así que confía en el Señor. Oramos y terminamos. Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por lo que nos has hablado. Ayúdanos, Señor, a medir lo correcto, a asegurarnos de estar haciendo lo que es realmente importante, y es amarte a ti y amar a nuestros semejantes. En eso se resume todo. Gracias por tu presencia y por tu Espíritu Santo que nos ayuda. Ahora que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor te mire con agrado, que el Señor te bendiga con paz. Un abrazo de todos nosotros aquí y espero que el Señor bendiga tu vida esta semana y que tengas una muy buena semana. Dios te guarde.